Madrid despertaba bajo el sol de primavera, sus calles estrechas vibrando con el bullicio típico de las mañanas españolas. En los mercados, los vendedores ambulantes anunciaban frutas frescas, torrijas recién hechas y el aroma inconfundible del café cortado con leche caliente. Entre el constante movimiento, Clara, una joven de 24 años, cargaba sus bandejas de dulces con pasos apresurados, intentando no tropezar con las aceras irregulares del barrio de Lavapiés. Clara no era solo una vendedora ambulante, ella era la definición de dedicación. Desde que su madre enfermó, asumió el sustento de la pequeña familia, dividiéndose entre el trabajo en la feria, la limpieza de apartamentos y pequeñas entregas. Sus ojos castaños, vivos y atentos, escondían una mezcla de cansancio y determinación, mientras que su cabello negro siempre parecía escapar del moño improvisado. Mientras tanto, en el distrito financiero de Chamartín, el mundo parecía girar a otra velocidad. Torres de vidrio reflejaban la luz del sol, y hombres y mujeres de traje se movían apresurados, cargando carpetas de cuero y teléfonos de última generación. Entre ellos estaba Alejandro Marín, un empresario de 38 años, dueño de un imperio inmobiliario que se extendía por toda España y parte de América Latina. Alejandro tenía todo lo que el dinero podía comprar: coches importados, yates, viajes de lujo y residencias en ciudades que cualquier persona común solo podría imaginar visitar. A pesar de su riqueza, Alejandro proyectaba un aura de frialdad. La empatía era un lujo que rara vez se permitía. Sus penetrantes ojos azules observaban el mundo como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía representar ganancia o pérdida. Se enorgullecía de su disciplina, de su poder y del respeto que imponía. Sin embargo, nadie en su rutina diaria sospecharía que el destino estaba a punto de cruzar su camino con el de Clara de una manera que cambiaría a ambos para siempre. Aquella mañana, Clara preparaba una pequeña caseta improvisada de dulces cerca de la estación de metro de Lavapiés. Entre pasteles caseros, churros y brigadeiros adaptados al gusto español, intentaba equilibrarse entre la sonrisa que ofrecía a los clientes y la constante sensación de vulnerabilidad. La vida era dura, y cada euro contado podía significar la diferencia entre cenar o pasar la noche en ayunas. Mientras vendía sus golosinas, Clara notó a un hombre tambaleándose cerca de la calle concurrida. Sus instintos inmediatos gritaron peligro. El hombre, bien vestido, claramente fuera de lugar en aquel rincón sencillo de la ciudad, cayó al suelo, herido. La gente pasaba y miraba, pero nadie se acercaba. Sin pensarlo dos veces, Clara corrió hacia él. La mezcla de miedo y valentía latía en su pecho. Sostuvo al hombre, notando el profundo corte en su brazo, la ropa manchada de sangre, y sintió una extraña urgencia por ayudarlo. «Tranquilo. Voy a ayudarte», dijo ella, intentando calmar al desconocido mientras buscaba un paño limpio en su bolso improvisado. La confusión de las calles parecía desvanecerse a su alrededor, y todo lo que existía en ese instante era aquel hombre indefenso y su propia necesidad de actuar. Clara aplicó presión sobre la herida, murmurando palabras de consuelo, mientras intentaba llamar un taxi o a alguien que pudiera llevarlo al hospital. Mientras tanto, en los rascacielos de vidrio, Alejandro Marín nunca imaginaría que su mañana comenzaría de manera tan vulnerable. Un accidente insignificante, un tropiezo inesperado en una acera de Madrid, podría revelar fragilidades que el dinero no compraba. Pero la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba incluso a los más poderosos, y el encuentro entre Clara y Alejandro no sería solo un acto de misericordia, sería el punto inicial de una historia que superaría cualquier expectativa. Clara, ignorando el riesgo de retrasarse en entregar sus dulces y cumplir con el trabajo de limpieza que la esperaba, sostuvo firmemente al hombre hasta la llegada de una ambulancia. La tensión crecía con cada minuto. Sus pensamientos se mezclaban entre preocupación, miedo y una extraña sensación de responsabilidad. No sabía quién era aquel hombre ni cuánto su vida cambiaría por aquel encuentro inesperado. Cuando los paramédicos finalmente se hicieron cargo de Alejandro, Clara recibió una advertencia del jefe del café donde trabajaba como camarera. ¿Otra vez tarde por la calle? Esto no puede seguir así. La frustración y el miedo a perder el empleo se mezclaban en su corazón. Poco sabía ella que la decisión de socorrer a un desconocido acabaría colocando su vida en una dirección completamente nueva, mucho más allá de sus calles familiares de Madrid. Ese día, que parecía comenzar como cualquier otro, sería recordado por Clara como el momento en que la suerte, la valentía y la necesidad de actuar se encontraron de manera explosiva, estableciendo el primer capítulo de una historia que nadie podría prever. En los días que siguieron al accidente, Clara no podía sacar a Alejandro de su cabeza. La herida parecía pequeña frente a la magnitud de lo que aquel encuentro representaba en su vida, aunque ella aún no lo supiera. Sin embargo, la cruel realidad de Madrid rápidamente la arrastró de nuevo a su rutina: limpieza de apartamentos, venta de dulces y horarios ajustados. El café donde trabajaba se convirtió en el escenario de un día particularmente difícil. En ese turno,
Clara se vio frente a un cliente habitual, un hombre arrogante que no ocultaba su desprecio por las camareras. «Otra vez tarde. No me hagas perder el tiempo», murmuró mientras Clara equilibraba bandejas de café y croissants. El tono era humillante, y otros clientes observaban la escena, algunos con mirada de lástima, otros con indiferencia. Pero Clara, acostumbrada a soportar pequeños ataques diarios, trató de ignorar el comentario. Aún así, el jefe del café, presionado por el cliente, llamó a Clara aparte. «Lo siento, Clara, tenemos que despedirte», dijo con una mezcla de culpa y pragmatismo. La joven quedó paralizada. «¿Despido?» Por un gesto de humanidad que, en ese momento, parecía ser motivo de castigo. Mientras caminaba por las calles de Lavapiés, sintió una mezcla de rabia, vergüenza y desesperación. Cada esquina parecía recordarle su impotencia. Los transeúntes la miraban con curiosidad o indiferencia, sin conocer la magnitud de la injusticia que acababa de sufrir. Para Clara, no era solo perder el empleo, era otra prueba de que el mundo rico y poderoso parecía determinado a aplastar cualquier intento de dignidad de quienes no tenían privilegios. El incidente con el cliente arrogante resonaba en su mente. Se preguntaba si la bondad había sido un error. Socorrer a un desconocido, arriesgarse, poner al otro por delante de sí misma, todo eso parecía ahora traer consecuencias dolorosas. Pero la vida, como siempre, tenía caminos impredecibles. Mientras tanto, Alejandro se recuperaba en el hospital. A pesar de la gravedad inicial, había quedado impresionado, no por la herida, sino por el valor de aquella joven desconocida que lo había ayudado sin pensar en las consecuencias. Sus asistentes registraron su relato, describiendo a la mujer como alguien que no solo actuó rápidamente, sino que mostró una empatía rara. Alejandro, acostumbrado a ver gestos de interés motivados por dinero o ambición, sintió algo distinto, una chispa de curiosidad, quizá incluso de respeto. Esa atención, sin embargo, sería invisible para Clara por el momento. Apenas podía imaginar que el hombre que había sido fuente de tanto miedo y terror, el hombre rico, imponente, poderoso, estaba ahora pensando en ella, intrigado por su valentía y compasión. En los días siguientes, mientras Clara intentaba reorganizar su vida y buscar otro empleo, comenzaron a circular rumores entre los vecinos del barrio. Algunos decían que la joven había ayudado a un millonario herido. Otros, incrédulos, murmuraban que eso no cambiaría nada en su vida de dificultades. La tensión emocional para Clara crecía, orgullo, miedo y un hilo de esperanza se mezclaban en su corazón. Al mismo tiempo, el despido dejó a Clara vulnerable, sin recursos suficientes para pagar el alquiler y mantener a su madre bajo cuidado médico. Cada día era un desafío, cada esquina cargaba recuerdos del incidente y de la injusticia sufrida. La humillación era pública, y la sensación de impotencia aumentaba con cada negativa en entrevistas de trabajo o en puertas cerradas. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Clara, intentando vender dulces en la calle, fue reprendida por la policía local por no tener licencia. La joven, exhausta, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Un simple gesto de bondad parecía ahora condenarla a un ciclo de dificultades y rechazo. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la humillación, algo dentro de Clara no se rompía. El coraje que la llevó a socorrer a Alejandro permanecía, silencioso, listo para emerger en el momento adecuado. Y, aunque ella no lo supiera, el destino comenzaba a alinearse para transformar su adversidad en una oportunidad inesperada. El contraste entre su mundo de privaciones y el universo de Alejandro, aún lejano, creaba una tensión casi palpable. La vida parecía poner a prueba a Clara con cada obstáculo, desafiando no solo su resiliencia, sino también su fe en la bondad humana. El conflicto estaba establecido, y los próximos pasos definirían si el valor podía triunfar sobre la humillación o si la injusticia dominaría su destino. Los días que siguieron al despido fueron un torbellino para Clara. Madrid, con toda su vitalidad, parecía ahora indiferente a su lucha. Cada esquina cargaba recuerdos del incidente en el café, y el barrio de Lavapiés, que antes latía con el calor humano de mercados y vecinos, parecía ahora frío e implacable. La joven comenzó a refugiarse en horarios nocturnos en las calles estrechas, intentando vender sus dulces en lugares donde aún no se requería licencia. Pero la ciudad no perdonaba la vulnerabilidad. La policía, atenta a los pequeños vendedores informales, comenzó a abordar a Clara con frecuencia, obligándola a correr, esconder mercancías y enfrentar la vergüenza de ver a los clientes alejarse con miradas de lástima o reproche. Cada intervención policial era como una herida emocional, injusticia sobre injusticia, recordándole su posición insignificante frente al mundo. En casa, la situación no era menos angustiante. La madre de Clara, Marta, debilitada por una enfermedad crónica, dependía de ella para cuidados básicos, consultas médicas y medicamentos. Cada euro perdido por el despido apretaba aún más el nudo de la desesperación.
Clara se sentía acorralada, presionada entre la necesidad de sobrevivir y la culpa por no poder ofrecerle a su madre una vida digna. Un día, mientras intentaba vender dulces frente a una plaza concurrida, Clara fue objeto de humillación pública. Un grupo de turistas españoles y extranjeros, curiosos e impacientes, comenzó a burlarse de su situación. Risas y comentarios maliciosos resonaban por el lugar. «Mira cómo lucha, pero sin suerte», decían, señalando a la joven. El corazón de Clara dolía con cada palabra. Sintió la vergüenza quemando su rostro, la rabia mezclada con impotencia. En medio de la humillación, la joven se dio cuenta de que no tenía a quién recurrir. Amigos cercanos estaban ocupados con sus propias vidas, vecinos, aunque comprensivos, no podían interceder por ella. La sensación de soledad aumentaba su vulnerabilidad, haciendo cada desafío más pesado. Mientras tanto, Alejandro, sin saberlo, seguía pensando en ella. Sus asistentes habían registrado su gesto de valentía, pero la vida cotidiana, incluso para un millonario, estaba llena de compromisos y distracciones. Sin embargo, algo en Clara lo había marcado profundamente. Sentía, quizá por primera vez, que existía alguien cuyo carácter no podía comprarse ni manipularse. La sensación era perturbadora. Él, acostumbrado a controlar cada situación, ahora se sentía impotente ante la memoria de una joven desconocida que había mostrado humanidad pura. El punto de quiebre emocional para Clara ocurrió cuando una de sus ventas más prometedoras terminó en desastre. Un cliente anciano, al intentar probar un dulce, dejó caer monedas de plata, provocando un pequeño tumulto. Las personas alrededor comenzaron a criticarla, cuestionando su higiene y capacidad. Clara sintió lágrimas arder en sus ojos, pero se contuvo. La vergüenza parecía abrumadora, pero la fuerza interior, cultivada en años de lucha, resistía. Esa misma noche, sola en su pequeño apartamento, Clara reflexionó sobre su vida. Se sentó en el suelo de la cocina, abrazando a su madre dormida, y hizo una promesa silenciosa: no sería derrotada. La humillación pública, la pobreza y la injusticia no serían su fin. Había en ella un valor que ni las circunstancias más crueles podían borrar. La intensidad del drama creaba una tensión creciente, mostrando que Clara no solo enfrentaba obstáculos externos, sino también una batalla interna de esperanza, dignidad y determinación. Cada dificultad reforzaba la narrativa emocional, preparando el terreno para el punto de giro que cambiaría el rumbo de la historia. La vida, como siempre, parecía equilibrar dolor y oportunidad, y para Clara, ese equilibrio estaba a punto de inclinarse de manera inesperada. A la mañana siguiente, Clara abrió su pequeño y gastado correo electrónico, algo que rara vez hacía con atención. Entre mensajes de ofertas de productos y avisos de cuentas atrasadas, uno llamó su atención. El remitente era el Hospital San Carlos, y el asunto, sobre el paciente Alejandro Marín. Con manos temblorosas, abrió el mensaje y leyó con incredulidad: Alejandro había solicitado personalmente hablar con ella. Una reunión programada en su oficina en el centro de Madrid. Clara sintió una mezcla de miedo, desconfianza y ansiedad. Después de todo, él era el millonario herido, el hombre al que ella había ayudado por pura compasión, y que ahora buscaba contacto. El mundo, que hasta entonces parecía decidido a aplastarla, ahora ofrecía un giro inesperado. Mientras caminaba hacia el lugar del encuentro, el corazón de Clara se aceleraba. Cada paso por la Gran Vía era una combinación de excitación y nerviosismo. Se imaginaba lo que podría suceder: reprimenda, algún tipo de exigencia o incluso una oportunidad inesperada. La realidad española, con su elegancia urbana y ritmo acelerado, creaba el escenario perfecto para un momento que cambiaría todo. Alejandro la esperaba en el vestíbulo de su lujosa oficina, vestido con un impecable traje italiano. Al verla entrar, sus ojos azules mostraron algo que rara vez expresaba: sorpresa genuina y aprecio. Clara, gracias por ayudarme aquel día, dijo, con la voz cargada de sinceridad. No era un simple gracias formal, había reconocimiento, respeto y curiosidad. Clara se sintió desconcertada, pero mantuvo la compostura. El coraje que la había sostenido durante años no la dejó flaquear. Alejandro, por su parte, explicó que su gesto había impresionado no solo a él, sino a todo su equipo. Quería recompensarla, no solo económicamente, sino ofreciéndole oportunidades que podrían transformar su vida. La revelación dejó a Clara en shock. Todo por lo que había luchado, pequeñas victorias, sacrificios, días de dolor y humillación, ahora se cruzaba con un camino que podría llevarla a un futuro completamente diferente. La justicia del destino, a través de un hombre poderoso, parecía finalmente equilibrar la balanza. Y en ese momento, entra un pequeño llamado para el lector que sigue la historia. Si tú también estás apoyando a Clara y quieres descubrir cómo cambiará su vida después de este encuentro, aprovecha para suscribirte al canal. El giro apenas comienza.
Mientras la conversación avanzaba, Alejandro reveló que quería ayudarla a abrir su propio negocio, invertir en sus talentos culinarios y proporcionarle estabilidad a su madre. Para Clara, la vida mostraba que la valentía y la bondad podían realmente abrir puertas, incluso cuando todo parecía perdido. El contraste entre la dura realidad que Clara había enfrentado y la oportunidad inesperada de transformación generaba tensión emocional y expectativa en el lector. El punto de giro estaba establecido, mostrando que, incluso en las situaciones más desesperadas, la vida puede sorprender. Tras el encuentro con Alejandro, Clara regresó a casa con una mezcla de incredulidad y esperanza. Madrid, que antes parecía opresiva, ahora adquiría nuevos colores. Cada calle estrecha, cada plaza y cada café donde antes había enfrentado humillaciones parecían símbolos de un pasado que comenzaba a quedar atrás. En los días siguientes, Alejandro cumplió su promesa. Comenzó con pequeños gestos, envió una cantidad para saldar deudas pendientes de la madre de Clara, asegurando que Marta pudiera pagar los medicamentos sin prisas. Luego, invitó a Clara a un curso intensivo de repostería gourmet impartido por chefs renombrados de Madrid. Para la joven, que siempre había aprendido a cocinar observando a su madre y probando recetas sencillas con recursos limitados, la experiencia era surrealista. Cada clase, cada técnica aprendida, fortalecía no solo sus habilidades, sino también su autoconfianza. Clara también comenzó a notar cambios internos. Ella, que antes dudaba en hacerse notar, ahora caminaba con firmeza por las calles, enfrentando a las personas sin miedo. El coraje que la llevó a socorrer a Alejandro, ahora acompañado de nuevas oportunidades, se transformaba en pura determinación. Cada pequeña victoria, ya fuera lograr una receta perfecta o recibir un elogio inesperado de un cliente, se convertía en combustible para seguir adelante. Además, la joven encontró aliados inesperados. El dueño de un café tradicional de Lavapiés, impresionado por su valor y talento, ofreció un espacio para que Clara pudiera vender sus creaciones durante los fines de semana. La vecindad, que antes miraba con curiosidad y escepticismo, comenzó a apoyar sus iniciativas, trayendo clientes y fomentando su crecimiento. Pequeñas victorias, sumadas, le daban a la joven una sensación de poder que nunca había experimentado antes. En el mundo de Alejandro, la transformación también ocurría. Observaba a Clara con creciente admiración. Su humanidad, su capacidad para superar adversidades y su talento innato para la cocina despertaban no solo respeto, sino un sentimiento que él no esperaba sentir por alguien fuera de su círculo social y profesional. Para él, cada progreso de Clara reforzaba la certeza de que aquel encuentro no había sido casual. La superación inicial de Clara, sin embargo, no era solo externa. Internamente, comenzó a comprender que su fuerza no provenía únicamente de situaciones de emergencia o de actos de valor aislados, sino de su resiliencia cotidiana. Cada desafío enfrentado, cada humillación soportada, cada noche sin dormir trabajando, moldeaba a una mujer capaz de transformar dificultades en oportunidades. Y así, entre pequeñas victorias y gestos de apoyo inesperados, Clara empezaba a experimentar la sensación de que podía controlar su destino. La vida, antes implacable, ahora parecía ofrecer nuevos caminos, y la joven estaba lista para recorrerlos sin miedo. La historia seguía mostrando que la verdadera transformación comienza cuando el valor, el talento y las oportunidades se encuentran. Para Clara, el futuro finalmente parecía prometedor, aunque la narrativa aún reservaba desafíos mayores y momentos de intensa emoción que pondrían a prueba sus límites. Con el paso de las semanas, Clara comenzó a sentir cambios profundos en su vida y en su forma de ver el mundo. Madrid, antes un laberinto de dificultades e injusticias, se transformaba en un escenario de oportunidades y aprendizaje. La joven no solo vendía sus dulces gourmet, sino que también empezaba a planear su propia pequeña pastelería, inspirada por los cursos intensivos que Alejandro había patrocinado. Su relación con la vecindad evolucionó. Personas que antes miraban con indiferencia o escepticismo ahora se acercaban con respeto e incentivo. El dueño del café de Lavapiés se convirtió en un mentor informal, ofreciendo consejos sobre gestión de pequeños negocios y logística, mientras clientes fieles traían amigos, aumentando su clientela. Cada gesto reforzaba la sensación de que Clara realmente podía lograr algo duradero. Internamente, la transformación era aún más intensa. Clara aprendía a equilibrar su compasión con asertividad, comprendiendo que la bondad no significaba permitir que las injusticias continuaran sin reacción. Su confianza creció hasta el punto de enfrentar antiguos prejuicios con dignidad. Cuando un grupo de clientes antiguos del café intentó menospreciarla nuevamente, Clara respondió con serenidad, dejando claro que sus habilidades y logros ahora hablaban por sí mismos. Alejandro, por su parte, observaba de cerca cada paso de la joven. No solo destacaba su habilidad en la cocina, sino también la rápida madurez de su visión del mundo.
El coraje, la resiliencia y la empatía de Clara se hacían cada vez más evidentes, y él sentía una mezcla de orgullo y admiración. Al mismo tiempo, se formaba un vínculo genuino entre ambos, no solo de mentor y protegida, sino de respeto mutuo y comprensión profunda. En su apartamento, Clara organizaba noches de planificación, estudiando recetas, estrategias de venta y formas de expandir su pequeño negocio. Cada idea puesta en práctica traía resultados concretos, reforzando su sensación de autonomía. El crecimiento no era solo financiero, sino también emocional e intelectual. Al reflexionar sobre su trayectoria, Clara comprendía que su transformación no dependía únicamente de la ayuda de Alejandro. Cada dificultad enfrentada en el pasado había moldeado su determinación. Las humillaciones, las noches sin dormir y el peso de responsabilidades familiares habían fortalecido su capacidad para superar obstáculos. Ahora entendía que el verdadero crecimiento surge de la unión entre talento, valor y oportunidades. Madrid, con su mezcla de tradición y modernidad, se convirtió en símbolo de su propia evolución. Calles antiguas que guardaban recuerdos difíciles se entrelazaban con avenidas modernas que representaban futuro y posibilidades. Clara miraba cada día con optimismo, consciente de que cada paso la acercaba a su independencia y a una vida digna. La joven no solo se reinventaba, también inspiraba a quienes la rodeaban. Amigos, vecinos y clientes percibían que su fuerza no era fruto de la suerte, sino de determinación, valor y dedicación incansable. Cada pequeña conquista reforzaba el mensaje de que los cambios verdaderos comienzan con decisiones valientes y persistencia. Así, Clara consolidaba su transformación, lista para enfrentar el clímax de su historia, momentos de intensa emoción, reencuentros y revelaciones que pondrían a prueba su fuerza, su fe y su humanidad. El gran día finalmente llegó. Clara, tras meses de dedicación, estaba lista para presentar sus creaciones en un prestigioso evento gastronómico en Madrid, donde se reunían chefs reconocidos, inversores y críticos culinarios. Era la oportunidad que podría transformar su negocio de dulces en algo realmente grande. La tensión era palpable. La joven revisaba cada detalle, la presentación impecable de sus brigadeiros adaptados al estilo español, los sabores innovadores y la organización de su pequeño stand. Cada movimiento le recordaba los sacrificios, las humillaciones y las noches sin dormir, y también el coraje que la había traído hasta allí. Sin embargo, un imprevisto amenazó su presentación. Uno de los proveedores, presionado por intereses externos, retrasó la entrega de ingredientes esenciales. Clara sintió que el pánico crecía. Pero, en lugar de ceder al desespero, recordó todo lo que había logrado, su talento, creatividad y resiliencia. Con improvisación y firmeza, reorganizó la producción, adaptando recetas y sustituyendo ingredientes de forma creativa. Cuando Alejandro llegó al evento, percibió la magnitud del desafío que Clara enfrentaba. Observó, impresionado, cómo la joven afrontaba cada obstáculo con valentía y habilidad. Había orgullo en sus ojos, pero también una emoción que trascendía el orgullo. Veía en ella a alguien que había superado cada adversidad sin perder su humanidad. El momento decisivo ocurrió cuando un crítico famoso, conocido por su postura rigurosa y críticas severas, se acercó al stand de Clara. Los segundos parecieron eternos mientras probaba el primer dulce. Un silencio absoluto llenó el ambiente. Entonces, lentamente, una sonrisa apareció en el rostro del crítico. «Extraordinario, un talento raro», dijo, anunciando ante todos que aquella joven merecía reconocimiento y apoyo. La reacción del público fue inmediata. Aplausos, miradas admiradas y flashes de cámaras. Clara sintió lágrimas deslizarse por su rostro, pero no de tristeza, eran lágrimas de triunfo, alivio y emoción pura. Cada momento de sufrimiento, cada humillación, cada desafío enfrentado la había conducido hasta ese instante de gloria. En ese mismo evento, Alejandro se acercó, ofreciéndole más que palabras de aliento, una asociación concreta. Propuso invertir en su negocio, proporcionando recursos, marketing y acceso a un público amplio. Clara, emocionada, comprendió que aquella no era solo una victoria personal, sino también la prueba de que la valentía y la bondad jamás serían en vano. El clímax de la historia mostraba no solo la superación de Clara, sino la convergencia de todos los elementos: adversidad, talento, coraje y oportunidades inesperadas. El público, los críticos y Alejandro eran testigos de la transformación de una joven que antes había sido humillada, rechazada e invisible. Madrid, con sus calles que antes evocaban dificultades, ahora reflejaba el triunfo de Clara. Toda la ciudad parecía compartir su victoria silenciosa. Y en ese instante, quedó claro, la vida recompensa a quienes, incluso frente a la adversidad extrema, mantienen la valentía y la integridad intactas. Tras el evento gastronómico, la vida de Clara entró en una nueva fase.
La asociación con Alejandro permitió la apertura de su propia pastelería en pleno corazón de Madrid, un espacio que rápidamente se hizo conocido por el talento y la creatividad de la joven. El improvisado stand en las calles de Lavapiés se transformó en vitrinas elegantes, repletas de dulces que contaban su historia de superación. Clara sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Cada cliente que entraba a la pastelería no veía solo los dulces, veía la trayectoria de una mujer que, a pesar de las dificultades, nunca abandonó su valentía y humanidad. Su madre, Marta, ahora vivía con comodidad y recibía cuidados médicos adecuados, libre de las preocupaciones que antes pesaban sobre sus hombros. La sensación de deber cumplido le brindaba a Clara una paz que ningún dinero podría comprar. El reconocimiento no se limitaba al éxito financiero. Amigos antiguos, vecinos y colegas del barrio comenzaron a admirarla por su resiliencia y talento. Clara se convirtió en un ejemplo de superación, inspirando a quienes enfrentaban dificultades similares. Su historia empezó a ser compartida en pequeños reportajes locales, destacando no solo su ascenso profesional, sino también su generosidad y coraje. Alejandro, por su parte, no solo cumplió su papel de mentor, sino que desarrolló una relación de amistad genuina con Clara. Admiraba su determinación, su empatía y la forma en que transformaba obstáculos en oportunidades. El respeto y cariño entre ambos se hicieron evidentes, creando un vínculo sólido y duradero, libre de intereses y superficialidades. La joven también encontró espacio para devolver a la comunidad que la apoyó. Creó programas de capacitación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, enseñando técnicas de repostería y gestión de pequeños negocios. Clara transformó el dolor y las humillaciones que enfrentó en fuerza y aprendizaje, demostrando que es posible generar un impacto positivo a partir de la propia superación. La vida de Clara, antes marcada por humillación y dificultades extremas, ahora rebosaba equilibrio, reconocimiento y dignidad. Cada esquina de Madrid le recordaba no solo el pasado, sino cómo la valentía, la bondad y la determinación pueden abrir puertas que parecen imposibles. En su corazón, Clara sabía que la verdadera victoria no residía únicamente en el éxito financiero, sino en la certeza de haber enfrentado todas las adversidades con integridad, manteniendo intacta su esencia. La justicia, de cierta forma, se había realizado. Aquellos que intentaron disminuirla fueron testigos de su ascenso, y el mundo ahora la miraba con respeto y admiración. Madrid se convirtió no solo en escenario de su lucha, sino en el escenario de su triunfo. Clara, que una vez fue invisible, humillada y rechazada, ahora brillaba como un ejemplo de superación, transformando su dolor en inspiración para todos a su alrededor. Han pasado 2 años desde el gran evento gastronómico que cambió la vida de Clara. Madrid ya no era solo el escenario de su historia de superación, se había convertido en el escenario de una trayectoria consolidada, llena de logros y reconocimiento. La pastelería de Clara, llamada Dulce Esperanza, se había convertido en un referente en la ciudad. Clientes llegaban desde distintos barrios e incluso de ciudades cercanas, atraídos no solo por el sabor único de sus dulces, sino también por la historia de coraje y dedicación que cada creación llevaba consigo. La joven, ahora con 26 años, administraba la pastelería con maestría, equilibrando creatividad, gestión y empatía con su equipo. Marta, su madre, vivía tranquila, sin preocupaciones financieras ni de salud. Clara había logrado no solo estabilizar la vida de su familia, sino también brindar comodidad y felicidad, algo que parecía inalcanzable en los días de dificultades extremas. Alejandro seguía presente, ya no solo como mentor o inversor, sino como amigo cercano y confidente. Juntos participaron en diversos proyectos sociales, ayudando a jóvenes talentos a encontrar oportunidades que transformaran vidas. Su relación, construida sobre respeto y admiración, se fortalecía con cada proyecto, demostrando que las conexiones humanas verdaderas pueden superar cualquier barrera social o económica. Clara también se dedicaba a impartir clases de repostería a jóvenes en situación de vulnerabilidad, enseñando no solo técnicas culinarias, sino lecciones de resiliencia, coraje y determinación. Se había convertido en un referente no solo como chef y empresaria, sino como ejemplo de superación e inspiración para todos los que la conocían. En eventos y entrevistas, Clara hablaba con humildad sobre su trayectoria. Recordaba los días de dificultad, el despido injusto y la humillación, pero siempre destacaba la importancia de no rendirse, de mantener la bondad y el coraje incluso cuando el mundo parecía implacable. Sus palabras resonaban en jóvenes y adultos, alentándolos a creer que los cambios profundos son posibles, incluso en los momentos más oscuros. Madrid, con sus contrastes entre modernidad y tradición, permanecía como testigo silencioso de la transformación de Clara. Cada calle, cada café, cada esquina recordaba su esfuerzo, persistencia y evolución. La joven, que un día fue invisible y humillada, ahora brillaba con luz propia, transformando su historia en un legado.
El salto en el tiempo mostraba que la verdadera victoria no se medía únicamente en éxito financiero o reconocimiento social, sino en la capacidad de Clara de transformar la adversidad en oportunidad, el coraje en acción y la bondad en resultados tangibles y duraderos. Clara miraba la bulliciosa calle de Madrid a través del escaparate de su pastelería. La ciudad, que antes parecía fría e indiferente, ahora era el escenario de su conquista. Cada sonrisa de un cliente, cada elogio y cada historia compartida reflejaban la fuerza, el coraje y la resiliencia que la habían guiado hasta allí. Recordaba todos los momentos difíciles, el despido injusto, la humillación pública, las noches en vela intentando sobrevivir. Cada dificultad había sido un peldaño, y cada paso, una prueba de que su bondad y valentía podían transformar vidas. El encuentro con Alejandro había sido solo el catalizador. El verdadero cambio nació dentro de ella, en la determinación de no dejarse abatir por las adversidades. Mientras preparaba una bandeja de dulces recién horneados, Clara sonrió, recordando a la joven que un día corrió por las calles de Lavapiés para socorrer a un hombre herido. Ahora, ese mismo coraje se reflejaba en cada acción, en cada decisión, en cada gesto de generosidad. Y fue con esa sensación de gratitud que Clara decidió dirigirse a quienes habían seguido su historia. Muchas gracias por acompañar mi trayectoria hasta aquí. Cada desafío superado, cada victoria, la comparto con ustedes que creen en la fuerza del coraje y la bondad. Si te emocionaste, te inspiraste o crees que los cambios reales son posibles, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte tus sugerencias para nuestras próximas historias. Tu presencia hace toda la diferencia, y muchas más sorpresas están por venir. Clara, ahora segura y confiada, sabía que su historia no terminaba allí. La vida continuaba llena de posibilidades, y cada nuevo día traía la oportunidad de aprender, crecer e inspirar a otros. La pastelería era solo el comienzo. Su viaje, una fuente de esperanza para todos los que enfrentan adversidades. Madrid, con sus calles históricas y vibrantes, era ahora el escenario de una historia de superación que se convertiría en recuerdo, inspiración y legado. Y mientras Clara observaba el movimiento de la ciudad, una certeza llenaba su corazón: el coraje, la bondad y la determinación siempre encuentran un camino para florecer.